Bienvenidos al curso de R con RStudio. El día de hoy hablaremos sobre listas. Empecemos. ¿Qué es una lista? Las listas son objetos que nos permiten almacenar otros objetos y de clases diferentes en una misma estructura a la cual llamamos lista. En R, una lista es un objeto constituido por una colección de objetos conocidos como componentes. La principal ventaja de las listas es que las columnas no tienen que tener el mismo tamaño como en el caso de las matrices o los data frame. Creación de listas en R. Vamos a proceder a crear nuestra primera lista utilizando la función list, la cual es una función genérica que intenta forzar su argumento a una lista. En el caso de las funciones, la función list va a devolver la concatenación de la lista de argumentos formales y el cuerpo de la función. Vamos a crear una lista un poco más sencilla y sin especificar los nombres de los objetos que la componen. Nuestra primera lista se llamará lista 01 y será una asignación de estos valores mediante la función list. Creamos nuestra lista. Y ahora le pedimos a R que nos devuelva los elementos de la lista. Ampliamos para poder ver mejor. Y tenemos que esta lista tiene dos componentes, el primer componente y el segundo componente. El primer componente es un vector y el segundo componente es un vector, pero de caracteres. Ahora crearemos una lista, pero esta vez especificando el nombre de cada componente, es decir, de cada columna de nuestra lista. En este caso, sí debemos especificar cada uno de los nombres. A nuestra lista le llamaremos lista 02 y le asignaremos todos estos valores mediante la función list. El primer componente se llamará 1 y tomará un valor de la unidad. El segundo componente se llamará 2 y tomará esta concatenación de números de 1 a 6. El tercer componente se llamará 3 y será una repetición de unos de tamaño 3. Creamos. Y ahora le pedimos a R que nos muestre la lista. Ampliamos. Y tenemos que la lista 2 tiene 3 componentes llamado 1, 2 y 3. Efectivamente, como lo habíamos creado. Además, podemos solicitarle los nombres de cada componente mediante la función names. Y los nombres son 1, 2, 3. Además, podemos consultarle a R si el objeto lista02 efectivamente es una lista mediante la función is.list. Y la respuesta es true, es decir, si es una lista. Algunas notas importantes. En este caso, en este ejemplito, vemos que los elementos de la lista, a los que llamamos 1, 2 y 3, tienen tamaños diferentes. Además, la única forma de almacenarlos en un mismo objeto es mediante una lista. La función is.list nos devuelve true si y solo si su argumento es una lista. En su defecto, nos devolverá false en el caso contrario. Ahora, crearemos una lista utilizando la función asList. Es decir, vamos a forzar a que un objeto se convierta a una lista. Para ello, crearemos una matriz, a la cual llamaremos matriz 01, y le asignaremos estos valores con estas dimensiones, mediante la función matrix. Creamos y mostramos la matriz. Ahí está. Ahora, vamos a llamarle lista03 a nuestro objeto que vamos a crear mediante la función asList y le diremos que este argumento llamado matriz01 sea forzado a ser una lista. Convertimos y mostramos. Ampliamos un poco para poder ver esto. Note qué es lo que ha pasado. En este caso, cuando forzamos a que una matriz se convierta a una lista, estamos viendo que cada elemento de la matriz va a ser un componente de nuestra lista. Por eso tenemos en este caso 9 componentes, los cuales corresponden a cada uno de los elementos de la matriz. Preguntemos la clase de la lista 03. Es una lista y los nombres no tienen nombres, puesto que simplemente hemos forzado a que una matriz se torne a una lista.
Observación. Nosotros podemos observar las diferentes clases de los elementos que le componen nuestra lista. Por ejemplo, en el caso de la lista 2, preguntemos ¿qué clase es la lista 2? Y nos dice que es una lista. Pero tenemos en la lista 2 tres componentes, así que preguntemos la clase de la lista, pero del componente 1. Es numérico. La clase del componente 2 es entero y la clase del componente 3 es numérico. Como podemos ver, tenemos diferentes clases de objetos dentro de un mismo objeto, que es una lista. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.